Sandro Botero. Hoy vengo a hablarles sobre las indicaciones, contraindicaciones, preparación y recomendaciones de 3 estudios de angiografía por medio del TAC. Tenemos como principalmente una angio-TAC de carotidias, la cual es un procedimiento de imágenes invasivo que consiste en insertar un catéter en un vaso sanguíneo en el brazo o en la pierna y guiar a las arterias carótidas con la ayuda de una máquina especial de rayos X. Estos 3 estudios suelen tener indicaciones, contraindicaciones muy similares. Empezamos con las de angio-TAC de carotidias, que principalmente como indicaciones tenemos que se debe usar una bata hospitalaria durante el procedimiento. No se puede tener ningún objeto como anillos, dentadura postiza, gafas o algún dispositivo de asistencia. Debe tener una dieta recomendada por el médico de 6 a 8 horas antes del procedimiento. Preguntarle al médico qué medicamentos se puede tomar y cuáles no, ya que muchas veces suelen suspender algunos, como pueden ser la warfarina y cualquier anticoagulante que estén tomando, que no es conveniente para el procedimiento. En caso de ser diabético, se le debe mencionar al médico para saber qué medicamentos se permite tomar y qué medicamentos no. Se le debe mencionar al médico si es alérgico al yodo, a los mariscos, algún tinte de los rayos X o al látex. Y debe llevar una gran disponibilidad de tiempo, ya que a veces este procedimiento puede ser ambulatorio, como puede tardar horas y puede también tener hospitalización. Tenemos algunas contraindicaciones, que puede ser una reacción alérgica como picazón, opresión en la garganta, podemos tener náuseas, molestia en el pecho, problemas con la visión, dificultad para mover algunas de las extremidades. Después del procedimiento se le quitan los catéteres y la vaina por el cual se le hace el estudio. Tendrá que estar en cama durante varias horas. Lo recomendable es tomar demasiado líquido, no contener la orina, sino entre más expulse mejor para eliminar el medio de contraste. Dependiendo de los resultados de cada paciente, se les permitirá la alta para que abandonen el establecimiento hospitalario, o en otros casos necesitan un control. Después de este procedimiento se necesita llevar un tratamiento, el cual lleva medicamentos, dietas y procedimientos a futuro, los cuales serán vistos después del proceso y durante el estudio de los resultados. Tenemos la angio-TAC de aórtica abdominal. Es un procedimiento en el que se usa un tinte especial y rayos X para ver cómo fluye la sangre a través de la aorta, teniendo en cuenta que esta es la que lleva la sangre del corazón a través del abdomen y del vientre. Este examen se realiza de la siguiente forma: se limpia la zona del cuerpo, en la mayoría de los casos es el brazo o la ingle, cualquiera de estos dos sirven para hacer el procedimiento, y se insensibiliza con anestesia la zona local. Es realizado por un radiólogo. Se colocará la aguja dentro de algún vaso sanguíneo, ya sea de la ingle o el brazo, como lo he mencionado, y se pasará un alambre guía y una sonda catéter larga a través de la aguja. El catéter se pasa hasta la aorta. Durante este proceso el médico puede ver imágenes en vivo, y una vez que el catéter esté en el lugar, se le inyecta el tinte, es decir, el medio de contraste, y se toman las placas que se van a estudiar. Como indicaciones para este examen, se tiene que se debe firmar un consentimiento informado, en el cual es donde usted va a informar si es alérgico a algún medio de contraste, a los mariscos, a la tinte. Debe de consultarle al médico si usted es alérgico al yodo. Se le debe también mencionar si está en estado de embarazo, si es alérgico a algún medicamento. Como lo mencionaba anteriormente, debe de
de mencionar si toma algún medicamento, cuáles toma, porque hay algunos que tienen que ser cancelados con anticipación al estudio. Y también si alguna vez se ha sufrido algún problema de sangrado, en esto aplicaría anemia, hemorragias, entre otras. En resultados que puedan ser contraindicaciones para el estudio, tenemos que se puede dar un aneurisma aórtico abdominal, una disección aórtica, una regurgitación aórtica, podemos tener problemas con el callado aórtico doble, podemos presentar una lesión a la aorta y podemos presentar una arteriopatía periférica. También se puede haber alguna reacción al medio de contraste, puede haber algún bloqueo en la arteria, puede haber un coágulo que viaje a través de los pulmones, podemos encontrar hematomas en el sitio de la inserción del catéter, ya sea en la ingle o en el brazo. También pueden haber daños del vaso sanguíneo con la aguja o con el catéter. Podemos obtener también hay en casos con personas que hay sangrado excesivo o por el contrario no hay porque hay coágulos de sangre que bloquean el paso de estas. Podemos tener hematomas muy comunes en estos procedimientos. Puede haber una infección o un daño renal a causa del medio de contraste. Y por último les hablo de la angioTAC de la arteria pulmonar. Es un examen para ver cómo fluye la sangre a través de los pulmones. Se utiliza pues igualmente con rayos X y con un tinte especial que es el medio de contraste. Antes de que se comience el examen se le aplica un sedante para ayudar a relajar al paciente. Muy buena limpieza en la zona del cuerpo donde se va a realizar. Igual que en las anteriores, ya sea en la ingle o en el brazo, y se inestabiliza y se insensibiliza la zona con anestesia local. Es igualmente que los anteriores, el radiólogo introduce una aguja en una de las dos zonas, sea en el brazo o en la ingle, inserta una sonda hueca y delgada, con lo cual conocemos como catéter. Se coloca cuidadosamente hasta y a través de las cámaras derechas del corazón y hasta la arteria pulmonar. Esta es la que va hacia los pulmones, como decía anteriormente, es la que se encarga pues del proceso de la sangre a través de los pulmones. Una vez que el catéter está en su lugar, se inyecta el medio de contraste y se toman las imágenes que desplaza el tinte a través de las arterias pulmonares. La presión arterial y la respiración se vigila durante el procedimiento. Para este examen se tienen unas indicaciones tales como muy similares a las anteriores, que si está en estado de embarazo no se puede asistir ni con gafas ni con accesorios. Muy importante saber si tiene dentadura postiza. No debe de beber ni comer nada 6 a 8 horas antes del examen. Debe de mencionar antes del procedimiento si es alérgico a algún medicamento, si es alérgico a algún medio de contraste o a sustancias yodadas, a los mariscos, a la tinta de rayos X, al látex. Qué medicamentos se está tomando para saber cuáles se pueden suspender y cuáles no, ya que con estos procedimientos es muy riesgoso que una persona asista tomando anticoagulantes. Y si alguna vez ha tenido problemas de sangrado como hematomas, coágulos, anemia, hemorragias, entre otras. Tenemos como contraindicaciones, reacción pues al medio de contraste en tal de que no se mencione anteriormente, daño al vaso sanguíneo a través de que se ingresa pues el catéter, puede haber algún coágulo de sangre que viaje al pulmón y esto puede ocasionar una embolia, puede haber un sangrado excesivo
o como lo decía anteriormente, por el contrario, que no haya sangrado excesivo, sino que haya una obstrucción al pasar el catéter por causa de un coágulo que esté ahí en el proceso. Puede haber un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, pueden haber hematomas, lesión a los nervios en el sitio de punción, puede haber daño renal por el medio de contraste, se pueden dañar los vasos sanguíneos en el pulmón, puede haber sangrado en todo pulmón, algo muy peligroso y que por eso debe de tenerse mucho cuidado al hacer este procedimiento. Puede haber tos con sangre, puede haber insuficiencia renal y también se puede causar la muerte. Listo, y para finalizar, esto serían pues lo que se debe tener en cuenta al realizar estos procedimientos. Como les mencioné, les hablé del angioTAC de carotidias, angioTAC de aorta abdominal y angioTAC de arterias pulmonares, 3 procedimientos muy similares que se debe tener mucho cuidado al realizarlos, tienen contraindicaciones muy similares, indicaciones muy similares y que pueden afectar seriamente la salud del paciente, ya que se está jugando con las arterias más principales en cada cuerpo. Buenas noches, mi nombre es Joana Bracho. Voy a hablarles acerca de los localizadores o punto cero en el angioTAC de carótidas. El localizador debe quedar desde el tercio medio del esternón o la carina hasta las celdillas mastoideas y el paciente en posición supina. Mi nombre es Joana Bracho, voy a hablarles acerca de los localizadores o punto cero en el estudio angioTAC de aorta abdominal. Entonces, el localizador o punto cero viene desde los arcos costales o línea mamilar hasta cinctis púbica. Buenas noches, mi nombre es Joana Bracho, voy a hablarles acerca del localizador punto cero en el estudio de angioTAC arterias pulmonares. Entonces, el punto cero del localizador lo vamos a ubicar desde la línea mamilar hasta las suprarrenales. Voy a hablar un poco de algunos estudios especiales. En este caso, angioTAC de carótidas. Las indicaciones para este estudio son aneurisma de aorta, arteriosclerosis, ataques cardíacos. Las indicaciones principales son la insuficiencia renal, diabetes, embarazo, alergia al medio de contraste y la lactancia materna. Las recomendaciones posteriores al estudio son más que todo, se recomienda beber abundante líquidos en las siguientes 48 horas, salvo o al contrario de que haya una contraindicación médica, como por ejemplo que el paciente tenga una retención de líquidos. Cabe resaltar que el contraste yodado se elimina por la orina y se aconseja no comer alimentos sólidos en las 2 horas siguientes o posteriores al estudio. El angioTAC de aorta abdominal, las indicaciones es aneurisma arterial o venosa, enfermedad obstructiva arteriosclerótica, vasculopatía, lesión traumática de las arterias y venas, disección arterial y hematoma intramural, tromboembolismo arterial y venoso, y por último, estas son las más relevantes, anomalía vascular congénita. Las contraindicaciones básicamente son las mismas, son insuficiencia renal, diabetes, embarazo, alergia al medio de contraste y la lactancia materna. Las recomendaciones posteriores a este estudio son las mismas del anterior y son las recomendaciones, se recomienda beber abundante agua las siguientes 48 horas, en caso contrario de que el médico tenga una contraindicación por retención o por alguna otra patología adicional al estudio, y se aclara que el medio de contraste se elimina por la orina. AngioTAC de arterias pulmonares. Las indicaciones principales son las malformaciones arteriovenosas del pulmón, estrechamiento congénito. Este estrechamiento congénito se presenta desde el nacimiento de los vasos pulmonares, aneurisma de las arterias pulmonares, hipertensión pulmonar, presión arterial alta en las arterias de los pulmones, y las indicaciones siguen siendo las mismas: insuficiencia renal, diabetes, embarazo. Las mismas recomendaciones posteriores al estudio, y cabe resaltar que son las mismas por el tipo de medio de contraste, que recordemos que el medio de contraste yodado se elimina por la orina, entonces puede haber dentro de las contraindicaciones la falla renal, una diabetes por el intercambio, un embarazo o que haga alergia al medio de contraste, en este caso yodado.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oriana Andrea Suárez Ortiz. Soy estudiante de la tecnología en imágenes diagnósticas. En esta oportunidad estamos en el curso de alta tecnología en imágenes diagnósticas en la fase 3 que corresponde a la elaboración e interpretación y aplicabilidad de protocolos en tomografía. Bueno, dentro de esta fase nos corresponde hacer un trabajo grupal en el cual yo elegí el rol del estudiante 4 que corresponde a presentar el medio de contraste usado, dosis, velocidad de inyección y el protocolo pues como de venopunción requerido para el examen. Entonces nos vamos a centrar básicamente en tres tipos de exámenes, de estudios, que va a ser el angiotac de arterias carótidas, el angiotac de aorta abdominal y el angiotac de arterias pulmonares. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre el medio de contraste. Sabemos que el medio de contraste es un fármaco, un medicamento, un agente el cual nos ayuda a mejorar la visualización e identificación de estructuras anatómicas, ya sean vasculares, sea de algún órgano o de tejido. Este medio de contraste tiene unas características principales. Una de ellas, una de ellas es que es un componente macrocíclico, es decir, tiene componentes los cuales son muy amigables con la osmolaridad y pH de nuestra sangre. Más o menos, la osmolaridad de este medio de contraste corresponde a 270, 300 eh, de osmolaridad, lo cual es muy similar a nuestra sangre. Entonces, lo que significa que entre menos osmolaridad va a tener menos efectos adversos para el paciente. También es esta base de yodo, entonces su compuesto principal es el yodo, el cual tiene pues muy buena interacción con la recepción o captación de rayos X. Entonces lo que hace es captar y penetrar con mayor facilidad y poder así mostrarnos una imagen con un realce eh, importante para poder dar un buen diagnóstico en cuanto a lo que estamos viendo, que son los estudios de angiotomografía. Para poder administrar ese medio de contraste es muy importante manejar el inyector. En este caso yo me centré en un inyector de marca Medra. Ese inyector básicamente es el aparato o el responsable de ayudarnos con esa inyección según pues cómo la programemos. Entonces está compuesto por dos jeringas, acá las vemos. Eh, Estas dos jeringas tienen dos émbolos en su parte interior, que son estos negritos, que son los responsables de deslizarse a través de ella, asegurándonos una buena presión y velocidad. También tiene acá estas mangueritas que van conectadas acá a los extremos distales de las jeringas y en su extremo distal de la extensión va conectada al paciente. Básicamente, por encimita, pues para contarles este inyector, lo que hace es que esta línea azul, representada con color azul, va a ser para la solución salina al 0,9%, es la que nos va a ayudar a permeabilizar, a probar el acceso venoso del paciente. Esta línea verde es para el medio de contraste. Estos botoncitos que vemos acá, estas flechitas, son los que nos van a ayudar a cargar. Posteriormente identifiquemos la línea A o la línea B. Acá tenemos otro botoncito que es Prime, que lo que va a hacer es que después de nosotros haber cargado manualmente el inyector y conectar la extensión, nos va a ayudar a purgar toda esta línea. Muy importante este paso, ya que si no la purgamos son más o menos 50 centímetros de aire que se le irían al paciente a través del acceso venoso. Los dos botoncitos pues para cancelar la operación y para empezar a inyectar. Eso en cuanto al... También vamos a encontrar en la parte interna, en la consola de mando, vamos a tener estas dos pantallas. Entonces, acá vamos a explicar entonces básicamente la dosis, cantidad, velocidad con la que vamos a realizar nuestros estudios angiotomográficos. Entonces, visualizamos las dos líneas, que es la línea A y la B, la que les explicaba dentro en el inyector.
La línea A entonces corresponde al medio de contraste. Acá en este ejemplo vemos que cargaron 150 y la línea B que corresponde a la solución salina al 0,9%. Entonces vamos a encontrar, vamos a hablar de caudal, del caudal y el volumen. Entonces el caudal que vemos acá, el caudal es la fuerza con la cual se mide en PSI, o es decir, la fuerza en libras por segundo con la que vamos a inyectar el medicamento. Entonces, para estudios de Angiotac vamos a utilizar un caudal entre 4,5 y 5 máximo. Nos daría para poner 5,5, pero hay que cuidar también la parte de la íntima de la vena del paciente, pues como muy bueno. Este es el volumen que vamos a administrar. Entonces, esta primera línea, el bolo de prueba de solución salina para verificar la permeabilidad del acceso venoso. Entonces, tenemos que lo vamos a usar lo vamos a utilizar con el mismo caudal con la que vamos a inyectar el medio de contraste. Entonces, caudal de 4,5, una prueba inicial de 20 centímetros. Se va a demorar en pasar esos 20 mililitros 0,4 segundos. También acá tenemos esta otra línea que sería la línea A del medio de contraste. Acá está pues como dual con dos programaciones, pero normalmente con una tenemos para el estudio. Entonces tenemos un caudal de 4,5 y un volumen final de 70 en medio de contraste, lo cual se va a demorar 15 segundos en pasar este volumen. Y finalmente vamos a guardar un poco de esta línea B, que es la solución salina, otros 20 centímetros, con lo cual vamos a barrer ese medio de contraste y también nos va a ayudar, como por decirlo así, a empujar con mayor velocidad el medio de contraste con el mismo caudal y el mismo volumen. Entonces, la dosis depende también de la masa corporal del paciente. Normalmente sabemos que para calcular la dosis es 1 o 2 centímetros por kilo. Un paciente promedio que pese 70 kilos para una angiocarótidas podemos utilizar aproximadamente 70 centímetros de medio de contraste. Para un angiotac de aorta abdominal, pues yo utilizaría más o menos 85 en un paciente promedio. Y para un angiotac, para mirar arterias pulmonares, ejemplo, para descartar un TEP, un paciente que pese 70 kilogramos, pues yo le inyectaría de 60 a 70 centímetros cúbicos. Esto también depende, ya que no nos podemos exagerar, para eso tenemos una regla, además que los angios se hacen con una concentración mayor en cuanto al medio de contraste. Sí, vamos a utilizar concentraciones de 350 a 370. Eso depende pues la presentación del medio de contraste o la casa comercial, llámese medio de contraste iohexol, iovitridol, iopamidol, pues en fin son como varias casas comerciales, pero muy importante tener en cuenta la concentración, que sea mayor de 300, es decir, 350 a 370 para garantizar que el estudio nos quede muy amplio, o sea, muy bien resaltado. Entonces también vamos a hablar de el YELCO. El YELCO o el protocolo de venopunción es muy importante. Eso se va más pues como en la parte de enfermería, pero nosotros somos un apoyo también para también en cuanto a la seguridad, brindar una seguridad al paciente. Entonces, para los estudios estos que estamos hablando de angios, vamos a utilizar un gel con un acceso o un acceso periférico de 18 GA o calibre 18, mínimo no podríamos, ya que el caudal es alto y de una se nos extravasaría, pues por decirlo así, el acceso venoso. Entonces, un yelco periférico de 18, que es como el más grande, pues que normalmente utilizamos, o un 14, pues, pero normalmente a los pacientes no los canalizan con un yelco 14, pero un 18 nos aseguramos de que el estudio quede muy bien. En accesos centrales, normalmente no se debe contrastar
a no ser que sea un central, pero de inserción periférica, como llamamos PIC, y que ese PIC esté avalado, pues que sea como de alto flujo, que esté, que sea pues como compatible con la viscosidad del medio de contraste, con la fuerza con la que vayamos a inyectar el medicamento. Entonces, en esos casos se podría un acceso central. Bueno, en esta otra pantallita, cuando nosotros mandamos el bolo pues, de medio de contraste, acá en esta otra pantallita del inyector nos va a mostrar como unas curvas. Normalmente la curva se va a ir como subiendo, subiendo, subiendo. Este es como el límite de presión por el cual no puede sobrepasar según lo que programemos, ya que eso no significaría que se extravió el acceso venoso o hay algún problema pues allí. Entonces iniciaría la curva, normalmente cuando ya ha pasado más de la mitad se normaliza y se alinea y vuelve y decae. Eso es pues como para nosotros también estar pendientes adentro de cómo va esa inyección de medio de contraste. Acá les quiero mostrar unos estudios pues con lo que estamos estudiando, con lo que estamos estudiando. Acá vemos pues un ancho de arterias carótidas pues en volumen rendering, se ve pues como muy lindo, se ven súper llenitas, carótidas comunes, su bifurcación interna y externa. Acá a este otro lado vemos muy bonito un estudio de arterias pulmonares. Podemos observar cómo se llena, por decirlo así, se llena o se atenúa el medio de contraste y queda muy brillante, que es lo que necesitamos. Y vemos acá el tronquito de la arteria pulmonar, la derecha, izquierda y sus otros pues, vasos adyacentes, que son la arteria, la aorta superior e inferior y la vena cava. Entonces, vemos un estudio que nos puede servir para TEC, aunque está pues como contaminado con la parte arterial de la aorta, pero nos serviría como para estudio de TEC. Y acá vemos también un angiotag de vasos abdominales. Entonces aquí vemos cómo se identifica muy bien y se resalta esta arteria. Mira que acá vemos la vena cava, que está más hipodensa, y acá la vemos más hiperdensa con sus vasos adyacentes, las arterias renales, y acá justo en este paciente vemos acá en volumen rendering que se ve muy lindo cómo se pierde la continuidad de acá en toda la bifurcación de la arteria ilíaca izquierda. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Eladio Alberto Guzmán García, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este momento voy a hacer el contexto de estudios angiográficos por TAC de carótidas, aorta abdominal y arterias pulmonares. Entre estos estudios vasculares miramos imágenes multiplanares como son axial, corte coronal y corte sagital. Entre estas arterias carótidas tenemos una anatomía básica. Aquí tenemos el callado aórtico, tenemos lo que es la arteria ascendente y arteria descendente. Tenemos lo que son arterias coronarias derecha y arteria coronaria izquierda, que son las arterias o las ramas que van hacia el corazón. En este tronco tenemos el tronco brachiocefálico, tenemos la arteria subclavia derecha, acá tenemos la arteria carótida común derecha. Acá en esta rama tenemos arteria carótida común izquierda, acá tenemos la arteria subclavia izquierda. En esta otra imagen tenemos las terminales de estas arterias. Aquí tenemos la arteria carótida común, arteria carótida externa, tenemos arteria carótida interna y tenemos el círculo de Willis, que toda esta parte de acá es el polígono de Willis. Acá
tenemos arteria cerebral anterior, arteria comunicante anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, arteria basilar y arteria vertebral. Entre estas imágenes axiales tenemos el tronco brachiocefálico, que es esta parte de acá. Tenemos arteria carótida común, tenemos la arteria subclavia izquierda. En esta otra imagen tenemos acá la arteria común derecha. En estas imágenes axiales tenemos el callado aórtico, tenemos aorta ascendente, tenemos la aorta descendente, y acá tenemos la arteria subclavia derecha. En estas imágenes multiplanares de corte coronal tenemos aorta ascendente, callado de la aorta y aorta descendente, esta que baja acá. Entre estas imágenes sagitales o de corte sagital tenemos arteria aorta, tenemos aorta ascendente, tenemos el callado de la aorta y tenemos aorta descendente. Entre otro estudio de la aorta abdominal tenemos una anatomía básica, que aquí tenemos arteria diafragmática inferior. En otros textos o libros encontramos la palabra diafragmática como frénica, o sería arteria frénica inferior. Tenemos arterias lumbares, acá tenemos la arteria sacra media, que estas arterias son ramas parietales. ¿Por qué se llaman parietales? Porque están en la pared abdominal. En esta anatomía básica también tenemos de la parte abdominal lo que son las ramas viscerales. Tenemos arterias suprarrenales medias, tenemos arterias renales, la que irriga al riñón, y tenemos arterias gonadales que van irrigando hacia el pene y las gónadas. Tenemos otras ramas, entre la parte abdominal tenemos ramas viscerales, tenemos del tronco celíaco, que tenemos tres ramas, que es arteria gástrica izquierda, arteria esplénica y arteria hepática común. Siguiendo con las ramas viscerales, tenemos lo que es la arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. En estas imágenes multiplanares que tenemos a nivel abdominal y de corte axial, tenemos lo que es el tronco celíaco, la arteria esplénica, tenemos la arteria mesentérica superior, arteria renal izquierda. Tenemos acá, esta pequeñita, tenemos una arteria celíaca interna, una arteria celíaca externa, tenemos la arteria mesentérica inferior y tenemos la arteria renal derecha. A nivel abdominal tenemos otras imágenes multiplanares. A nivel vascular, que tenemos acá el tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria renal derecha, arteria renal izquierda, que es las que nos muestran estas imágenes en corte coronal.
Y entre estas imágenes multiplanales de corte sagital tenemos la arteria aorta, tenemos el tronco celíaco, tenemos la arteria mesentérica superior. Entre este estudio de arterias pulmonares tenemos una anatomía básica, como son arteria pulmonar, que nace en el ventrículo derecho, y tenemos el cono arterioso, que está también en el corazón. Y acá, en esta otra imagen, tenemos arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. Acá tenemos una anatomía básica, también de arterias pulmonares. Este es el tronco pulmonar, entre ellos ascienden dos ramas que son arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. En esta imagen de corte axial tenemos arteria pulmonar derecha, tronco de la arteria pulmonar y arteria pulmonar izquierda. Entre estos cortes coronal tenemos arteria pulmonar, tenemos tronco pulmonar, tenemos rama pulmonar ascendente, acá tenemos rama pulmonar descendente o arteria interlobar. Acá tenemos la arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. En este cortecito que tenemos aquí, sagital, tenemos el tronco de la arteria pulmonar. Estas son las referencias bibliográficas que nos sirvieron como soporte para la investigación de estos estudios vasculares de los estudios tratados. Muchas gracias.